Hey, bienvenido de nuevo. En el video de hoy te estaré hablando sobre las distorsiones cognitivas. Aprende a qué nos referimos con este concepto tan importante dentro de la terapia cognitivo-conductual. Si te interesa este tema, te invito a que te quedes, que ya comenzamos. Bienvenido a Gnosis y Psique, un canal creado para acercar el amplio mundo de la psicología de manera clara y sencilla a un gran número de personas. Claro, sin dejar de lado su complejidad. Aquí aprenderás cómo la psique se vuelve parte de todo lo que hacemos, pasando desde las sinapsis neuronales hasta las diversas escuelas psicológicas y un sinnúmero de temas más. Sumérgete en el conocimiento del alma. Iniciamos. En la terapia cognitivo-conductual, las distorsiones cognitivas se vuelven uno de los ejes centrales sobre los cuales se trabaja terapéuticamente. Estas vienen a ser el caldo de cultivo, el origen de los malestares psíquicos de un paciente, y por lo tanto, el tratamiento de las mismas vendría a representar en buena medida un éxito terapéutico o una meta a cubrir dentro del proceso de este corte. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de distorsiones cognitivas? Las distorsiones cognitivas, también llamadas estilos cognitivos disfuncionales, son todas aquellas interpretaciones erróneas que un sujeto realiza de un evento o de un suceso. Y en general, estas interpretaciones erróneas terminan por generar conductas desadaptativas, que terminan impactando, por supuesto, en la dimensión emocional y generando malestar en la persona. Así, en la terapia cognitivo-conductual, el consultante, de la mano de su terapeuta, tienen la meta o el objetivo de poder identificar estos pensamientos que se asocian a malestares emocionales o que generan conductas que son disfuncionales. Cuando estos pensamientos son plenamente identificados, se procede a analizar su nivel de realismo, así como su objetividad y funcionalidad en el lugar o en el ambiente en el cual se detonan. Por lo tanto, la manera de trabajar o de abordar una distorsión cognitiva se basará en el famoso modelo de esta teoría, el modelo ABC, donde la A viene a representar la capacidad de identificar el acontecimiento activador de la situación. Con la B nos referiremos a los beliefs, que traducido viene a significar creencias. Es decir, una vez identificado el acontecimiento detonador, será necesario ir a la dimensión intrapsíquica para identificar esos pensamientos que surgen o las creencias que se manifiestan respecto de dicho evento. Finalmente, en el punto C tendremos que abordar las consecuencias emocionales o conductuales que genera este proceso de distorsión cognitiva. El propósito del video de hoy no es el explicar el método para el abordaje de las distorsiones. Por el contrario, la intención es conocer cuáles son los tipos de estas, cuál es su abanico de posibilidades. Entonces, vayamos a conocer cuáles son las principales distorsiones. El pensamiento dicotómico será la primera. En este tipo de pensamiento tendremos a sujetos que ven las cosas desde una postura absoluta, es decir, un total contraste u oposición. Todo es bueno o todo es malo, todo es blanco o todo es negro. Por lo tanto, esta será una forma de pensar que siempre implica polarización. Un ejemplo pudiera ser ese estudiante que si cree que obtiene una baja calificación, es un fracasado. La etiquetación o el etiquetado será otra distorsión. Y como podrás imaginar, esta distorsión implica una exacerbación de la anterior. Es decir, ya no solamente basta la polarización o el contraste, sino que sobre este pilar se coloca una categoría descriptiva, es decir, una etiqueta. Como las personas que cuando cometen un error, en lugar de ver el error como algo negativo, terminan asumiéndose a ellos mismos como la parte negativa del problema. Encontramos entonces una difusión entre el hacer y el ser. Es decir, un sujeto puede tener conductas negativas o desadaptativas, pero eso no lo convierte en un ser desadaptado. Para decir que esta distorsión no solamente se puede dirigir a uno mismo, sino que también puede ser lanzada hacia el exterior. Hablemos ahora de la sobregeneralización. En sintonía con las anteriores, esta distorsión implica la interpretación de un acontecimiento que es visto como negativo, pero se observa como algo que va a perdurar sin fin. Es decir, la persona que funciona a partir de esta distorsión termina extrayendo conclusiones importantes basadas en experiencias vitales que muchas veces tienen poca o nula relación con el evento al cual se enfrenta en su presente. El filtraje o filtro mental vendría a ser una más, la cual, aun cuando la pudiéramos atribuir al pensamiento dicotómico, la realidad es que ese filtro solamente opera en un sentido y no a manera de contraste. Por lo tanto, será un filtro que opera desde la óptica negativa, es decir, el sujeto solamente se va a centrar en los elementos catastróficos e ignorando aquellos elementos que vienen a ser realmente positivos.
Por lo tanto, al mantener únicamente este filtro negativo, la visión de la vida se opaca. Este vendría a ser el claro ejemplo del cinismo total. La desvalorización o autodescalificación viene a ser uno más. Aquí, la persona se infravalora ante situaciones que percibe como adversas, es decir, ante momentos estresores o de crisis. Aquí, la persona suele creer que es incapaz de hacer algo para lograr cambiarlo. Además, al ser un sujeto desvalorizado, tiende a dar poco o nulo valor a sus cualidades, así como de sus virtudes, hablándonos por lo general de problemas en la constitución de la autoestima de este tipo de personas. Vamos ahora con la inferencia arbitraria o el saltarse a las conclusiones. Aquí tendremos a sujetos que obtienen conclusiones precipitadas, que a nivel individual juegan un papel de adivino, creyendo que pueden predecir cuando las cosas van a salir mal. Nuevamente tendremos un matiz hacia lo negativo, puesto que estos sujetos suelen llegar por lo general a conclusiones pero sin contar con elementos suficientes para crear su determinación. Por lo tanto, a veces son sujetos que pecan de terquedad, que siempre creen tener la razón. Otros autores añaden junto a esta distorsión una subdivisión de la misma, a la cual han decidido llamar interpretación del pensamiento, y que corresponde a sujetos que se creen, aún sin saberlo, con la capacidad de inferir el estado mental del otro, extrayendo conclusiones a partir de estos juicios propios y creyendo saber qué es lo que el otro espera o qué es lo que el otro piensa. La maximización y minimización vendría a ser uno más. Aquí, las evaluaciones que realiza el sujeto de las cosas tienden a tener una proporción mayor o menor de lo que es real. Así, se pueden sobrevalorar elementos o desestimar de manera exagerada elementos de alguna situación. De esta manera se pueden sobrevalorar o desvalorizar de manera extrema elementos en una misma situación. Hablemos ahora del razonamiento emocional. Contamos aquí con sujetos que por supuesto tendrán cierto nivel de labilidad emocional. De este modo, los sentimientos vienen a determinar casi por entero la conducta o los estados emocionales de la persona. En términos generales, serán sujetos que racionalizan a partir de la emoción. Y aquí encontrarás a personas que por lo general sus argumentos son: no me da la gana de hacer las cosas, así que lo tendré que hacer después. Vamos ahora con los debería, como el nombre lo indica. Por lo general, esta distorsión incluye la utilización de términos como el debo, el tengo. Por lo general, y como su nombre lo indica, esta distorsión tiende a incluir términos como el debería de, el tengo que o el debe de. Serán entonces sujetos con autoexigencias enormes, ya sea para consigo mismos o para con los otros. Por lo tanto, serán personas que intentan sobreponer sus expectativas a los demás sin tener un filtro razonable para hacerlo. Uno más sería la personalización, y en esta distorsión el sujeto tiende a exacerbar sentimientos, sobre todo los de culpa, también para consigo mismo o para con los otros. De este modo son individuos que se culpan de cosas de las cuales no son responsables, pero que también tienden a encarnar la culpa en los demás, asumiendo que a veces los errores son por entero la responsabilidad del otro. Por lo general, será una distorsión que termine generando sensaciones como la vergüenza y, por supuesto, la ya mencionada culpa. Finalmente, pudiéramos hablar de la visión catastrófica, como aquella en la cual la persona, por regla general, suele esperar lo peor de las situaciones, creyendo que todo tendrá un desenlace fatal, situación que podemos ver por excelencia en las personas con ansiedad. Un ejemplo sería esa persona que cuando espera a alguien y ésta tiene un retraso en el tiempo, puede pensar que ha pasado una catástrofe, que ha pasado un gran accidente. Así que, como puedes notar, la realidad es que en este amplio abanico de distorsiones cognitivas, todos los sujetos pudiéramos encajar con alguna. Es decir, desde la teoría cognitivo-conductual, todas las personas tenemos algún tipo de distorsión, o en algunos casos varias a la vez, mismas que solemos utilizar para enfrentarnos a los momentos de estrés o de crisis. La intención de este tipo de terapias es que a partir del reconocimiento de las mismas pueden ser modificadas, o por lo menos atenuadas en su nivel de exigencia o en su intensidad. Con ello, el trabajo de la distorsión cognitiva se vuelve necesario para buscar una mejoría en los estados emocionales de la persona y también en su conducta. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya sido de interés, pero sobre todo de utilidad. Si fue así, me ayudaría muchísimo si me dejas un like o si me comentas qué te pareció el video o de qué otros temas te gustaría que te platique en los siguientes. De la misma manera y como siempre, sería genial si me ayudas compartiendo este contenido para hacer crecer este canal, pero sobre todo para acercar el mundo de la psicología a muchas otras personas. No olvides suscribirte y nos estamos viendo pronto.